El presunto espionaje por parte del gobierno federal a periodistas y activistas sigue generando reacciones. Conversaremos con el editor del New York Times en español, el diario que reveló dicha información. Tendremos la crónica de cómo se vivió la marcha del orgullo gay de este año. Además, conversaremos con el escritor Mario Bellatin. Y Ken, el muñeco emblemático de Mattel, estrena look en aras de la inclusión y la diversidad. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Soy Ilana Sod y les doy la bienvenida con la información más relevante de la semana y los temas que no se pueden perder. Bienvenidos a esta emisión de la semana. Hace un año, prácticamente una imagen de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, desató varias teorías de conspiración. Tapaba con un papelito la cámara de su computadora y con tinta la entrada de los audífonos. Ahora esas teorías parecen confirmarse en México. Periodistas y activistas fueron víctimas de un ataque de hackers. Que el Estado espía a personas no es noticia. Cientos de películas y series de televisión nos tienen acostumbrados a ver todo tipo de artimañas para vigilar a otros. Incluso una cinta alemana que ganó el Oscar en 2006, La vida de los otros, nos enseña los métodos rudimentarios de los años 80 en Berlín del Este. Esta película, junto a La conversación de Francis Ford Coppola, inspiró a Edward Snowden a la filtración de documentos sobre la vigilancia masiva del gobierno norteamericano. Ahora él está refugiado en Rusia, país que destaca precisamente por espiar, o como sabemos ahora, intervenir en las elecciones de Estados Unidos que dieron el triunfo a Trump, quien no esconde su curiosa admiración por Putin. Pero más allá de acumular tramas aquí para escribir el siguiente complot mongol, subrayemos que el espionaje, la vigilancia de Estado, no solo debe preocupar a periodistas o activistas, sino a cada ciudadano. En esta investigación que destapó el New York Times, queda claro que el gobierno tiene la habilidad de espiar. El gobierno le llama seguridad nacional, vigilar a grupos criminales para prevenir el delito. Pero al querer intervenir los teléfonos de periodistas y activistas, realmente se llama espionaje total. Bienvenidos a la era dorada de las teorías de conspiración. Estas son algunas de las reacciones que generó este tema. Somos una sociedad que más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente de la República. A veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. El mensaje lo que dice es: buen día, presidente Anaya, le comparto la nota que publica hoy Proceso sobre usted y que está viralizándose. No se trata solamente de un ataque a mi sistema de comunicación, se trata de un ataque a mi privacidad y a mis derechos. Así empiezan con un espionaje y de ahí se siguen para cometer peores atrocidades. Primero te espían, luego te amenazan, luego te censuran, te despiden, te golpean, te levantan, te secuestran y terminan asesinándote. Si hay alguien dentro del gobierno que eventualmente hubiese tenido realizar alguna actividad ilegal y al margen de la ley, pues que sea la Procuraduría quien lo investigue. Pero lo que sí les puedo señalar, no somos un gobierno que está. Activistas, defensores de derechos humanos y periodistas mexicanos ya presentaron la denuncia correspondiente. Aseguran no es un tema menor. Para hablar sobre esto me acompaña el director editorial de The New York Times en español, Elías López. Elías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir el día de hoy. Encantado, ¿verdad? Oye, pues muchas dudas. Si bien ahora está muy presente el hashtag gobierno espía, el New York Times lleva un par de años reportando sobre el espionaje del Estado mexicano y temas, por ejemplo, como el hackeo en los teléfonos de organizaciones a favor del impuesto al refresco, lo recuerdo y lo recordará nuestra audiencia muy bien. Esto vuelve complejo el espionaje porque sería que el gobierno está en contubernio con grandes corporaciones, ¿no? Bueno, repito, la evidencia que tenemos es que existe este programa, Pegasus, que es vendido exclusivamente a agencias gubernamentales. Por otro lado, el gobierno pues compra este software, ha hecho inversiones por $80 millones. Ahora, no sabemos, y lo dice la nota, quién ha realizado el espionaje, ¿no?
obviamente que cada persona puede llegar a sus propias conclusiones. Lo que ha sido, digamos, de una manera bastante decepcionante ha sido la respuesta del gobierno, ¿no? El levantar acusaciones en contra de la gente que está haciendo denuncias, descartar que haya sido el Estado, a pesar de que sabemos que esas herramientas están solamente a manos del Estado, Claro. pues resulta, digamos, bastante desconcertante. Lo que queremos es que el gobierno diga que va a realizar una investigación independiente, que se toma estas acusaciones y estas denuncias seriamente, porque, bueno, sabemos el contexto, ¿no? Hacer periodismo en México, pues, es increíblemente peligroso, cada vez se ha tornado más peligroso. Oye, justamente, ¿cómo se protege ahora el New York Times tras esa declaración? Aunque después se desdijera el gobierno de México, ¿cómo se protege o se doblemente protege? Mira, nosotros siempre somos, bueno, muy cuidadosos, como todos nuestros colegas acá en México y en el resto de América Latina y en el mundo, sinceramente. Podemos hacer, digamos, todo lo que tenemos que tomar bastantes precauciones, podemos usar software seguro, asegurarnos que nuestra empresa nos está dando las herramientas adecuadas, pero al final, si vamos a ser objetivo de ataques, pues no hay nada que hacer, ¿no? Sí, simplemente tenemos que seguir haciendo nuestra labor, seguir haciendo nuestro trabajo, denunciar como se debe y bueno, claro, tomar las medidas que se puedan tomar. Algo que yo creo que está en muchas mentes ahora es, se habla mucho de NSO, del grupo ahora, ¿no? Ese es como que, digamos, nuestra atención está ahí, pero desde 2015 el secretario de Gobernación, Osorio Chong, respondía a los documentos filtrados de Hacking Team, que era esta compañía italiana. Aquí me pregunto, ¿esto quiere decir que las noticias se olvidan o esta vez el reportaje del New York Times pone el dedo en la llaga y quizá, digamos, puede mover a los legisladores para regular al Poder Judicial y que haya efectos en la legislación? Es su trabajo, es su deber proteger la privacidad de los ciudadanos, es de su deber protegerse a sí mismo, proteger los secretos del Estado, proteger las comunicaciones de los periodistas, de los activistas, de la gente, ¿no? Del pueblo. Entonces, claro, obviamente esperamos que se lo tomen en serio, pero estamos viendo un patrón de usos de herramientas bien sofisticadas de espionaje en distintos grupos. No lo estamos viendo necesariamente dando resultados de investigaciones de terrorismo o de crimen organizado, que es, digamos, se supone que son herramientas usadas para ese fin y solo para ese fin. Claro, con la esperanza de que así fuera, ¿no? Claro. ¿Existe algún organismo autónomo que regule el uso de espionaje y, digamos, compruebe su uso legítimo? ¿Existe tal cual una organización para tal efecto? Nosotros trabajamos con Citizen Lab, que es una organización que está dentro de la Universidad de Toronto, y ellos pueden hacer, digamos, pueden estudiar y dar con el origen de ciertos software. Hay muchísimas organizaciones que hacen este trabajo, incluso que en México, R3D, por ejemplo, y bueno, creo que no hay una organización ahorita, digamos, mundial que gobierne el uso de estos Ni programas. para el NSA en Estados Unidos. Ni para el NSA, exacto. Y bueno, de las más sofisticadas agencias de espionaje que sabemos, que el New York Times incluso ha denunciado muchísimo de los abusos de la NSA. Creo que es importante que la gente se informe, que conozca de la existencia de estas herramientas, que obviamente que tiene que haber un cierto nivel de indignación de que sean usadas contra periodistas, porque el periodista pues su función es informar a la ciudadanía. Un ataque contra un periodista es silenciar lo que la ciudadanía debe saber. Claro. Entonces, claro, no hay un organismo, el grupo NSO no ha tomado ningún tipo de responsabilidad. Creo que también mucha gente exige que se pronuncie en contra del uso indebido de sus herramientas, pero simplemente se han lavado las manos. Entonces creo que hay un círculo ahí de responsabilidad que debe cerrarse, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue en el trabajo del New York Times? Si bien lo platicábamos un poco sobre la protección propia que requiere el New York Times, ¿qué sigue para el New York Times con este tema? Bueno, yo creo que se investigarán todas las líneas de reportaje que surjan, ¿no? Si sabemos que existe más abuso, pues se investigará. Tenemos muchísimos contactos con amigos y organizaciones que han sido víctimas. Creo que sí, o sea, no nos imaginamos que vamos a conseguir tantos casos, incluso un caso menor de edad. No sé si es el fin, no sé si el gobierno realizará la investigación que se necesita y se ha hecho un llamado para que se haga, para que se ponga en fin a estas prácticas, pero seguramente que no hemos visto el fin. O sea, sabemos que el hacking, sabemos que esas herramientas han sido usadas para espiar a partidos políticos, organizaciones en Estados Unidos, en Europa, en fin. O sea, estamos frente a un nuevo frente de guerra informática que nos ha tomado a todos, digamos, un poco por sorpresa en lo sofisticado que es, ¿no? Claro. Bueno, con esto cerramos, pero te invitamos muy pronto a que regreses con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elías. Bueno, esta semana seguiremos de cerca lo que ocurra con este tema porque seguramente, como platicábamos acá, hay mucho de qué hablar. Vamos a otras cosas.
Vamos con el héroe y el villano de la semana. En el contexto de la Marcha del Orgullo Gay, el villano de la semana resultó ser el pastor chileno Javier Soto, quien causó polémica e indignación al presentarse en el programa de televisión El Interruptor y pisoteó la bandera del movimiento gay utilizándola como alfombra. Ante esta humillación, la heroína apareció en escena y resultó ser Claudia Aldana, la productora de contenidos de Vía X, quien tras la insistencia del pastor pidió respeto. Sin embargo, el religioso se negó y mantuvo su postura ofensiva en contra de la comunidad gay, por lo que tuvo que abandonar el estudio. ¿Recuerda usted cuándo conoció la religión evangélica? Dentro del año 98. Pero antes de avanzar tengo un poco de frío en los pies, así que vamos a colocar una alfombra. Traje una alfombra que yo uso siempre en los programas donde voy. Este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá porque para hacerlo un poquito más ameno el programa. Este es un trapo de inmundicia que siempre uso. Y ya que estamos en estos temas, ayer se llevó a cabo una edición más de la Marcha del Orgullo Gay, algo que ya es tradición en la Ciudad de México y que ha permitido poco a poco tener una sociedad más abierta y respetuosa. La crónica es de Abraham Reza. Así que disfrutemos, festejemos y festejemos nuestros cuerpos y nuestra diversidad. Porque la familia es una, porque la familia es diversa, porque en la familia cabemos todas y cabemos todas. No es cierto que existe solamente un solo tipo de familia. No es cierto. Y eso es lo que hoy queremos decir aquí. El discurso va dirigido precisamente pues para exigir la legalización del matrimonio igualitario en todo México, el reconocimiento de la identidad de género y bueno, en realidad todos los derechos de las poblaciones. Estar aquí nuevamente en la marcha, apoyando a toda la comunidad. Realmente es un honor estar aquí, es una fiesta, defendiendo nuestros derechos y lo que somos. Venimos cada año, nos la pasamos de pelos, siempre hacemos nuevos amigos y esto es lo máximo. Yo lo he visto más que una marcha, un carnaval, porque se ha transformado en alegría, de otra manera. En lugar de escondernos, lo festejamos. Si los hijos son felices, son gente de bien, no gente frustrada, ni gente enojada. Y a mí me gusta mucho como es mi hija. Cada vez viene más gente, eso quiere decir que cada año somos más y más y más y más y pues no nos reproducimos, pero sí nos multiplicamos.
No nos reproducimos, pero sí nos multiplicamos. Ese fue el color y la emoción que se vivió durante la marcha. Pero para que esto sea posible hay personas que luchan todos los días por la diversidad y la inclusión. Uno de ellos me acompaña esta noche en el estudio. Se trata de Ricardo Baruch, activista LGBTI e integrante de la Red Gay Latino. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muchas gracias, Ilana. Qué gusto reencontrarte después de tantos años de estar en este tipo de trabajo del activismo y el periodismo. Y quizá lo que nos preguntamos es qué pasa después de una marcha como la de ayer, cómo la viste, a qué se llegó, tuvo un efecto, digamos, contundente. Pues digo, yo creo que cada año definitivamente la marcha, como lo mencionaban ahorita en la cápsula, se nota que tiene mayor participación y que además esta participación se vuelve más diversa, es decir, ya no solamente son personas de la comunidad LGBTI las que participan, sino cada vez hay más familias, hay más aliados e incluso, por ejemplo, este año pues también vimos que hay mayor participación del sector privado, es decir, dejó de ser ya solamente una marcha, digamos que del activismo para convertirse en una marcha de todo lo que tenga que ver con la comunidad LGBT. Oye, pero sobre el sector privado ahí hay opiniones encontradas, que es, híjole, ya se apropiaron de la marcha y la convirtieron en un producto. ¿Tú qué opinas? Sí, o sea, es complicado, digo, hay varias visiones, pero sí creo que es el reconocimiento de que justamente son muchas de las compañías privadas las que están haciendo muchísima visibilización del tema LGBT, pero no solamente por cuestiones de marketing. Muchas de ellas, por ejemplo, están creando redes de empleados diversos al interior de su compañía. Por ejemplo, vimos a empresas como Pemex marchar por primera vez, ¿no? O sea, que también sacaron este video recientemente. Entonces fue muy bonito ver que esta diferencia se puede lograr no solamente desde gobierno y sociedad civil, sino también pues desde sector privado. Oye, ¿y qué más? Decías que viste que cambió la demografía. ¿Qué fue como que el símbolo más importante? Bueno, por ejemplo, otra cosa que creo que fue muy visible en esta marcha también fue que había bastante enojo con todo el tema del Frente Nacional por la Familia, ¿no? Porque justamente en este último año, ¿no? Entre la marcha del año pasado y esta, fue cuando se dieron estas grandes manifestaciones por parte del sector conservador y que lanzaron una cantidad enorme de mentiras acerca de la supuesta ideología de género, del supuesto lobby gay que se está haciendo casi para dominar el mundo. Y entonces, pues mucha gente claramente estaba enojada, veías las pancartas, escuchabas los gritos de que pues no podemos permitir que el gobierno deje ser, más bien de tener un Estado laico y de que además pues se les prohíba estar diciendo todas estas mentiras que han estado lanzando a través de muchos medios, incluyendo este famoso autobús que anda circulando en las calles de la Ciudad de México, supuestamente en contra de que a los niños y a las niñas se les enseñe a ser gays cuando son chiquitos, ¿no? Lo cual es un absurdo Claro, en vez total. de asumirlo como que es educación que tiene que suceder con los niños y que es parte de su formación. Exactamente. Hablando de niños, decías, platicábamos fuera del aire que esta fue una sorpresa también este año, ¿no? El ver más familias completas, digamos, con niños incluidos, ¿no? Cosa que no se había visto tanto en otras marchas. Sí, exacto. O sea, como que sí había antes, pero definitivamente el hecho de que el matrimonio igualitario y el reconocimiento a las familias diversas haya sido un tema tan importante desde el 17 de mayo del año pasado, cuando el presidente dio este famoso anuncio de apoyar el matrimonio en todo el país, lo cual eventualmente no prosperó, pero pues que puso en la mesa de discusión este tema, pues definitivamente fue algo que también impulsó que las familias salgan más a la calle, se visibilicen y digan, miren, somos una familia común y corriente como cualquier otra, ¿no? Donde no necesariamente es mamá, papá e hijos, sino que existe una cantidad enorme de composiciones y todos merecemos respeto. Con eso cerramos este fragmentito. Muchas gracias, Ricardo, por estar en el noticiero hoy. A ti, muchísimas gracias, Ilana. Buenas noches. Hasta luego. The news is fake. El fin de semana pasado circuló por diferentes medios de comunicación la noticia de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, había pedido la renuncia de todos los integrantes de su gabinete. Sin embargo, ese mismo día, la oficina de comunicación de Mancera salió a desmentir la noticia, por lo que el martes pasado el periodista Joaquín López Dóriga tuvo que salir a desmentir también esta ola de desinformación en su columna Mancera, tormenta del Día del Padre. Ahí contó cómo un amigo de antaño le pasó esta supuesta exclusiva
y luego lo mensajeó nuevamente para confirmar la noticia, insistiendo en que Mancera había pedido la renuncia a todos, por lo que en esta era de la inmediatez salió a propagar la supuesta exclusiva que resultó ser parte de las fake news. Finalmente, López Dóriga tuvo que salir a desmentir esta tormenta del Día del Padre, como él le llamó, en su columna y también a través de su cuenta oficial de Twitter. Y otra noticia que no sabemos si es falsa o verdadera, pero que llamó nuestra atención, fue la declaración del ex grafitero y DJ Goldie, quien revivió la teoría sobre que Robert Del Naja, uno de los fundadores de la banda Massive Attack, es quien está detrás del seudónimo del artista callejero Banksy. En una entrevista, el DJ dijo: denme una camiseta, escribamos Banksy sobre ella y el problema resuelto, sin faltar al respeto a Robert. Y cuando Goldie se dio cuenta de lo que dijo, hizo una pausa y cambió de tema. Ambos artistas pintaron grafitis juntos en la década de los 80, cuando se movían por los mismos círculos en Inglaterra. A esto se suma que en muchas ocasiones, cuando Massive Attack toca en algunas ciudades, aparecen nuevos grafitis de Banksy, que han aparecido incluso en Medio Oriente. Veremos en qué termina esta historia, si sí o si no. Vamos ahora con un resumen de las imágenes que fueron noticia, esta sí de verdad, durante la semana que hoy termina. Que miente, pero que no tiene ningún fundamento. ¡Asesino! ¡No me toques! ¡Eres un asesino! Hay gente, como tú, por ejemplo, que ¿a quién apoyas? ¿A Andrés Manuel o a quién apoyas? ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡No! 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 ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Eso! El desarrollo de la sesión, retirarse. When was the last time an actor assassinated a president? Así fue la semana que vivimos. Vamos a un corte, pero al volver le presentaré lo más nuevo de Mattel, la colección con la que busca ampliar la diversidad de Ken, su muñeco más emblemático, y conversaremos con el escritor Mario Bellatín sobre su nueva novela. Regresamos. Te vamos a dar una noticia que te pondrá de pie. Grupo Fórmula y Milenio se unirán. ¿Sabías que Puebla ocupa el 6º lugar nacional en mortalidad por cáncer y que en los últimos 10 años aumentó un 30% el crecimiento de defunciones a causa del cáncer? Sin embargo, muchos de estos fallecimientos se pueden evitar con una detección oportuna. Tú, yo y todos juntos podemos prevenirlo y ayudar. Cancerotón Puebla 2017. La UAB y el Patronato del INCAN te invitan. En Al Frente de Milenio, Juan Ibarrola, Federico Berrueto, Ricardo Alemán, Álvaro Cueva, Froilán López Narváez. Milenio Diario, periodismo con carácter. Gracias por continuar con nosotros. En el estudio me acompaña el escritor Mario Bellatín, reconocido, entre otras obras, por su novela Salón de Belleza y El Jardín de la Señora Murakami. Y ahora está aquí para hablarnos de su más reciente novela, Cartas sobre los ciegos para uso de los que ven. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Hola, Ilana. Muy bien, gracias. Quiero enseñar la portada, ¿no? Muy importante que vean de qué estamos hablando. Aquí lo tengo. Si le pueden hacer un acercamiento. Perfecto.
Está chuequito, lo tenía medio chuequito. Perfecto. Bueno, es un libro, digamos, delgado, pero con mucha intensidad. Es un libro que te deja con una sensación inquietante, diría yo. Como me pasa con tu obra, me pasa con ciertas obras cinematográficas también. Y te quería preguntar un poco, sobre todo por el título, cómo los que vemos podemos usar esta carta de ciegos, o es al revés, o vemos menos que los ciegos. Vemos poquísimo, ¿no? Yo creo que sí, como creemos que vemos, no hay nada que tener una certeza de algo, ¿no? Como para no aprovecharla y no darnos cuenta de las posibilidades de lo que podemos ver, ¿no? En este caso, ¿no? Se trata de una conversación real e imaginaria, etcétera, ¿no? Entre dos hermanos ciegos y sordos, y vemos cómo el hecho de que una de las hermanas que tiene un aparato que algo puede escuchar, o suponemos que escucha, ¿no? Al momento de forzar esa escucha, esa necesidad de ver y oír y de estar en el mundo, ¿no? Hace que realmente nos encontremos con cosas que no vemos cotidianamente, ¿no? Porque las damos por sentadas, ¿no? Y de alguna manera es algo para mí como una metáfora de lo que ocurre con la escritura, ¿no? Trato de concentrar todo, ¿no? y ponerme muchas dificultades para en muy pocas palabras o muy pocas páginas, ¿no? Crear un universo bastante como extremo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un universo que se escapa, ¿no? De lo cotidiano. Justo te iba a preguntar de este universo, ¿cómo llegaste a la colonia Alienados de Etxepare? Porque yo me imaginaba miles de escenarios que conozco y ninguno coincidía, obviamente, ¿no? Es este mundo, como dices tú, que no existe. Es que existe realmente también, porque yo creo que una manera también los escritores como ciegos, ¿no? O sea, yo ponerme como ciego, sordo, ¿no? Y tratar de buscar los bordes de la realidad, porque todo lo contado allí es, lamentablemente, o no sé, cierto, ¿no? Pero la anécdota, ¿no? O sea, yo lo que quiero es hacer una reflexión de otro orden, pero el aparato, ¿no? Narrativo, ¿no? Lo que está ahí contándose es cierto, ¿no? La colonia de Alienados de Etxepare está en Montevideo, en Uruguay, y es una noticia del periódico, ¿no? Es una noticia que uno puede buscar en Google, puedes googlear y puedes ver ese drama que vive esa colonia de alienados, de que sufre, los pacientes sufren el ataque de perros, jaurías de perros salvajes, y que no pueden erradicarlos. Y es cierto eso, o sea, es como googlear colonia de Alienados de Etxepare y aparece eso, ¿no? Porque no hay asociaciones pro locos y sí pro animales. Entonces las asociaciones pro animales, que a veces llegan a extremos también fanáticos, ¿no? Porque eso es lo terrible de nuestras sociedades, ¿no? Que cada fanatismo termina en su inverso, ¿no? Siempre hacen marchas en protesta cuando quieren sacar a los perros para que no sigan matando a los pacientes. En cambio no hay quien cuide a los pacientes, ¿no? a los internados. Y entonces ese es un hecho real, y después el otro también es un hecho real de un taller que yo di hace muchos años en otro lugar que no es ese, y junté las dos experiencias y apareció esto que parece que es sacado de otro planeta. De otro planeta, sí. Digamos, que después de la reedición de Salón de Belleza, ¿qué significa para ti este libro? Porque digo, la reedición para muchos, estaban esperando la reedición, ha sido este libro muy impactante. ¿Cómo te sientes después? Siento que son libros emparentados, ¿no? Siento que son como, entre Salón de Belleza y este libro hay, no sé, unos 20 libros que he publicado, sí. ¿No? Pero siento que entre estos dos hay una conversación muy cercana, y yo lo quería hacer así, ¿no? El espacio encerrado, las cuatro paredes, ¿no? La metáfora de la existencia, etcétera, ¿no? El construir un universo propio para entender de alguna manera, de una manera más profunda, los mecanismos de las leyes del mundo cotidiano, que por ver tanto, no los logramos entender, ¿no? Entonces es un poco como salirse de esa cotidianidad para entender la cotidianidad, ¿no? Y sí, yo quise como hacer un libro parecido, de alguna manera, con algunos elementos en común, ¿no? Como puntos de tensión para que haya un hilo y puedan también verse los demás, ¿no? Como que sea como un principio y un fin, algo así, ¿no? Claro. Y lograr, pues, una suerte de algo que es también utópico, de que todos mis libros son uno solo, ¿no? Porque
pues es la escritura, ¿no? Es la escritura por la escritura. Ya. Y las separaciones sí cambian las historias, cambian los escenarios, etcétera, pero en el fondo siempre ha sido la misma reflexión, ¿no? Porque aquí en este libro, ¿no? Como habrás podido ver, una reflexión sobre la escritura, ¿no? La escritura como mecanismo último de sobrevivencia, ¿no? Porque solemos decirlo eso de manera simbólica, ¿no? Escribir salva la vida, pero aquí, si no escriben, mueren. Claro. Si no escriben, no están en el mundo. Y con lo que quise jugar un poco con el lector es que el lector es el receptor de ese texto, ¿no? Porque está escrito hacia el lector, ¿no? Es una segunda persona que supuestamente le está hablando el hermano, pero el hermano eres tú. Con eso nos quedamos, pero con la invitación abierta a que vengas a presentar tus siguientes novelas y las reediciones que haces de otras novelas. Gracias, Ilana. Muchas gracias a ti, Mario. No, a ti muchísimo. Bueno, vamos con la revelación de la semana, y el hecho que captó la atención de muchos fue el lanzamiento de la nueva colección de Mattel, aunque usted no lo crea, en la que el muñeco Ken estrena look, pero no por una cuestión de moda, sino de diversidad e inclusión. Veamos. ¿Estás listo, Ken? Listo, Barbie. Vamos a correr, ¿verdad, Barbie? Barbie. ¿Cuál es su casero? Ken, el eterno novio de Barbie, cambia de look y abraza la diversidad. El emblemático muñeco de Mattel dio un paso más hacia la inclusión y añadió a su imagen 2 cuerpos nuevos, el delgado y el fornido. Ahora tiene 7 tonos diferentes de piel, 8 colores de cabello, alturas diferentes, hasta 9 peinados y ropa más moderna como camisetas estampadas, pantalones cortos y tenis. Ken no había cambiado mucho desde que salió al mercado en 1961. Fueron 56 años de sostener lo que entonces se entendía como una imagen varonil. Años de ser el príncipe que rescataba damiselas en peligro, o el hombre de la casa, el proveedor de la familia. Eso es historia. Este cambio llega año y medio después de que Barbie amplió su oferta con muñecas reales, con cuerpos curvilíneos y distintas estaturas y formas. Según Mattel, el objetivo de tener un Ken más diverso es que las niñas decidan qué papel tienen sus juegos en el mundo de Barbie, pero también educarlas en una sociedad más tolerante en la que los niños también juegan con muñecas. Milenio Noticias. Esta es una muestra de cómo las marcas se adaptan a los nuevos tiempos y las nuevas generaciones. Pero vamos a otro tema. En entrevista para La Semana, el director de la película Maquinaria Panamericana nos platicó sobre su experiencia en la realización de su cinta, que cuenta con 3 nominaciones al Ariel y ha sido presentada en más de 50 festivales a nivel internacional y nacional. Joaquín del Paso nos cuenta por qué su interés en retratar la vida laboral en México. Buenos días, Maxa. Vamos a pasarla bien. Y recuerden, hoy es el primer día y el resto de sus vidas. Es una película que habla sobre un grupo de trabajadores de una empresa que un viernes por la mañana encuentran al dueño de la compañía muerto dentro de la empresa, se enteran que la compañía está en quiebra y que todos se tienen que ir a la calle sin ningún tipo de compensación. El director general de Maquinaria Panamericana ha muerto. Todos saben perfectamente que él pagaba todos nuestros salarios de su bolsillo y esto se acabó. Es una comedia y es una tragedia al mismo tiempo. Creo que así es nuestra vida, así es México de cierta forma. O sea, podemos reírnos de la situación, por más terrible que sea, y eso es parte de nuestro carácter. Y dame un chocolate. Chocolate. Quise retratar esos sentimientos del trabajador mexicano. Yo creo que el trabajador mexicano
de que vemos todos los días, pues tiene sueños, tiene preocupaciones, tiene deseos y pocas veces las películas retratan ese pequeño universo. Aunque ese es el lugar donde la gente pasa la mayor parte de sus vidas, ¿no? Adentro de una oficina, en un empleo, ¿no? Era un plan ganado. Pues era mexicana. ¿Quién era panamericana? Los polacos yo creo que son de los mejores fotógrafos del mundo y la película está fotografiada por un sueco polaco que estudió allá y creo que eso es algo muy rescatable de la película, que es muy, muy linda visualmente. Nadie va a salir de aquí hasta que se resuelva nuestra situación. Tenemos que detener el tiempo. Vivimos en un país donde no hay un líder, que buscamos todo el tiempo un líder y siempre fallamos al escogerlo. Y hay una pared invisible enfrente de nosotros que como sociedad que nos imposibilita cambiar. Es un traguito para la digestión. Y aunque usted no lo crea, el terrorismo que ha golpeado recurrentemente y recientemente a Europa en los últimos meses, incluso en las últimas semanas, tiene un efecto directo en México. No se vaya porque al volver hablaremos sobre esto. Vamos a un corte y regresamos. Milenio Noticias de la Noche, con Azucena Uresti, lunes a jueves, 21 horas, por Milenio Televisión. Milenio Noticias, fin de semana, en punto de la hora, por Milenio Televisión. Tragaluz, con Fernando del Collado. Lunes, 20:45 horas, por Milenio Televisión. Gracias por acompañarnos. Ya estamos de vuelta para hablar de viajes, en concreto sobre la relación entre terrorismo y turismo. Para eso me acompaña en el estudio Javier Arredondo, fundador de la revista Travesías. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Cuéntanos de esta relación terrible y terriblemente a veces beneficiosa para otros países entre el terrorismo y el turismo. Bueno, básicamente lo que pasa es que cuando hay un ataque terrorista en alguna ciudad o en algún país, bueno, normalmente siempre es un sitio muy puntual, la gente que tenía viajes planeados a ese sitio, pues se asusta y cancela, pero no por eso deja de viajar. Y entonces lo que ha pasado en los últimos años y ahora pues cada vez más frecuente es que la gente cuando ve un ataque terrorista en Londres o en París o en Estambul, la gente se asusta y entonces decide ir a otro lado. Básicamente eso es lo que pasa, o sea, y los efectos son bastante grandes, ¿no? En esas ciudades y más o menos duraderos. O sea, por ejemplo, lo que pasó en París el año pasado con primero lo del Bataclan y después la parte, bueno, en Niza también, o sea, ha habido varios ataques en Francia y el turismo en París, por ejemplo, cayó la ocupación hotelera de casi un 30% y no se recupera tan rápido. Sí, leía que digo, hay ciudades, por ejemplo, que se recuperan en un año. Un año es como a veces el promedio, pero hay otros que no levantan nunca, como por ejemplo, no sé, Egipto, ¿no? Sí, pues, o sea, de hecho esto se ha medido. Hay una organización que es el World Travel and Tourism Council que está en Londres y que ha hecho una medición de cuánto tiempo tarda un lugar en reponerse. Por ejemplo, Nueva York con lo de las torres el 11 de septiembre del 2001 tardó casi 9 años en regresar a los niveles de turismo que tenía antes. Justo tu ejemplo de Egipto, pues han tenido, o sea, el problema es que apenas se empieza a recuperar y tienen otro, y luego otro. Entonces, el caso de Egipto es muy dramático, ¿no? De cómo, sobre todo un país que depende tanto del turismo, ¿no? O sea, es un país donde la economía tiene una gran dependencia del turismo, genera muchísimos empleos, y de pronto hay estos ataques terroristas. Digo, en Egipto, pues,
tumbaron un avión, han matado gente. Y no es que los terroristas vayan contra los turistas, pero muchas veces en esos ataques, pues los turistas están pasando por ahí y les toca. Aunque muchas veces sí, porque saben que va a ser una noticia que le va a dar naturalmente la vuelta al mundo. Sí, pero normalmente, o sea, lo que yo he leído es que todos los terroristas lo que buscan es hacer daño en el lugar donde quieren hacer daño, ¿no? O sea, si planeas un ataque terrorista en Francia, es para afectar a Francia. Por la política, a lo mejor, de Francia con respecto Exacto, por cualquier motivo, pero pues normalmente en ese bar donde atacaron franceses, pues había mucho turista en ese bar esa noche, ¿no? O lo del camión que atropelló gente en la costera de Niza, pues también, ¿no? O sea, hay muchos turistas. Entonces, sí acaba afectando mucho, pues afectando a gente que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Y entonces México, como decíamos, se beneficia. Pues, a ver, lo que ha pasado es que el mercado número 1 del mundo en turismo es Estados Unidos, ¿no? Por mucho. O sea, los que más viajan en número y los que más gastan son los americanos, en proporción, ¿no? Y pues lo que ha pasado es que muchos americanos que de repente les da miedo, tenían un viaje planeado a Egipto o a Turquía o a Europa, de pronto pasa esto, se asustan y dicen, bueno, no, pues vámonos a algo más cerquita y hacen un viaje a México. Entonces, la verdad es que sí, de rebote nos hemos visto beneficiados de muchos americanos que han cambiado sus decisiones de viaje y que deciden venirse más cerca, ¿no? Y de hecho hay empresas que han reaccionado a eso, o sea, y esto viene desde el 11 de septiembre, yo creo que podría ser el punto de partida de este cambio, en donde empresas hoteleras, por ejemplo, asiáticas, han abierto hoteles en México para acercarse a los americanos. Es básicamente diciendo, si al americano le da miedo venir hasta acá, pues yo me acerco a ellos. Entonces, por eso en México tenemos ahora el Banyan Tree, que es una cadena de Singapur, asiática, muy elegante y muy buena, pues tiene un hotel en Riviera Maya y otro en Acapulco, ¿no? Y es traer Asia a México. Bueno, con esto cerramos el día de hoy, pero te vamos a tener cada domingo hablando de viajes y mucho más. No nada más turismo, sino, como ya vimos, algo mucho más redondo. Muchas gracias, Javier. Encantado. Y ahora vamos a ver qué nos espera en la semana que vendrá. El Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala notificará el próximo martes 27 de junio al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sobre la solicitud formal de extradición a México. Duarte podría convertirse en el 6º recluso extranjero en ser deportado de ese país. Permanece recluido, acusado, entre otras cosas, de lavado de dinero. Cambiando de tema, del 30 de junio al 2 de julio se llevará a cabo el San Miguel Food Festival en San Miguel de Allende, Guanajuato, con la participación de chefs destacados a nivel internacional. Y quedan muy pocos días para disfrutar de la obra de teatro La Tequilera de Alma Velasco, en donde la dramaturga Jimena Escalante retoma los momentos más determinantes de la vida de la cantante mexicana Lucha Reyes. El público podrá disfrutar de esta puesta en escena bajo la dirección de Antonio Serrano, quien ha destacado por obras como Sexo, Pudor y Lágrimas, la película. Esto será hasta el próximo 2 de julio. Y antes de terminar, lo dejo con el video de la semana. Aunque Venus Fly de Grimes y Janelle Monáe se estrenó hace unos meses, esta semana ganó como mejor video Dance en los iHeart Much Music Awards. El video de 7 minutos fue también producido, dirigido y editado por la misma Grimes. Lo dejo con Venus Fly. Gracias por acompañarnos en la semana. Buenas noches y buena semana.